¿Han estado estudiando Romanos? Bueno, ese silencio no sé si es bien recibido. Bueno, menos uno, amén. Un amén. Ok, bueno. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bueno, en la semana antepasada, ¿se acuerda que habíamos estudiado los primeros 6 versículos sobre la analogía tomada del matrimonio? Pablo está hablándole a los cristianos judíos en Roma, ¿verdad? Y recordemos un poquito el antecedente por el cual Pablo escribe esta carta, y es porque había problemas entre los judíos cristianos en Roma y los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos querían implantar la ley y sus costumbres dentro del pueblo gentil, ¿verdad? Recordemos que los judíos, como religión, ellos tienen ciertos hábitos, como por ejemplo la comida, ¿verdad? Ellos no comen cerdo, ciertos alimentos no los comen, ¿verdad? Y ciertas prácticas, ¿verdad? Como guardar el sábado, y otras más que vemos en la ley, ¿verdad? O en lo que es las cosas que ellos practican. Entonces ellos querían venir y decirle a los gentiles que tenían que practicar lo mismo, ¿verdad? Y Pablo hace una carta, y yo le decía ayer a las hermanas en el culto de mujeres, que nosotros a veces agarramos la carta a los romanos y la leemos así de a perdido, ¿verdad? Un capítulo un día, otro capítulo otro día y así. Pero la carta de los romanos es ¿qué? ¿Una qué? Una carta, es una carta. Y como una carta, ¿cómo se lee una carta? Que usted, ya ahora eso casi no se practica, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan antes? ¿Verdad? Cuando a uno le llegaba el cartero, ¿verdad? O correspondencia, usted abría el sobrecito y le venía una carta, y a veces podía ser de 3, 4 páginas. ¿Y qué hacía usted? ¿Verdad? Usted no decía, voy a guardarla, a ver, ahí cuando no, usted la abría, pero usted dice, voy a ver qué es. No, antes no era ahora, ¿verdad? Ahora ya le mandan un mensajito, hermana, voy a llegar tarde. No, ¿verdad? O hermana, no voy a poder ir al culto. O hermana, estoy pasando por una necesidad, oren por mí. No, antes era por medio de ¿qué? De cartas, ¿verdad? ¿Y cuánto duraban las cartas en llegar? ¿Verdad? No era de un día para otro ni en cuestión de horas. La carta a los romanos es una carta, y tenemos que leerla como una carta. Leámosla de corrido. Los capítulos y cómo se ha dividido, eso fue ya después. Pero Pablo no lo escribió así, escribió capítulo 1, capítulo 2, sino que todo era de corrido, y es leerlo también de corrido, ¿verdad? Para poder entender ciertas cosas. Porque si usted lee un capítulo y después lee otro, usted no lo entendió. Por ejemplo, en el capítulo 6, ¿verdad? Empieza el verso 15 y termina en el 23 hablando sobre una analogía de la esclavitud. Y luego continúa en el 7 con la analogía del matrimonio. Entonces usted no entiende, si leyó el 6 hace 3 meses, no va a entender de qué trata el capítulo 7. Pero el 7 empieza con la analogía del matrimonio y habla de que la ley dice que una mujer casada, ¿verdad? Mientras esté casada, está atada, según la ley, a su esposo, y no puede casarse con otro. No puede establecer una relación con otro hombre, porque si no, ¿qué está haciendo esa mujer? Adulterando. Hay que llamar las cosas como son, ¿verdad? Lo aprendimos ayer, mujeres, ¿verdad? Las cosas como son. Es adulterio, ¿verdad? Pero si esta mujer, dice la ley, que si esta mujer, el esposo moría, ¿qué pasaba? Ella quedaba libre. Quedaba viuda, sí, pero quedaba libre, ¿verdad? Ya ahí, si se podía casar, podía casarse con otro hombre y no había ningún problema, no estaba cometiendo ningún pecado delante de la ley. Eso quedamos hace 15 días. Hace una semana estuvimos hablando sobre el verso 7 y 8, y vamos a leerlo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Dice así, estudiamos un poquito el verso 7 y el 8, y vamos a continuar con el 8 y 9 en adelante. Dice, ¿qué diremos pues? Y a Pablo le gusta mucho hablar en esta carta con preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice Pablo? Dígalo conmigo, en ninguna manera. La ley no es pecado. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado, sino pero la ley
no es pecado, ¿verdad? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál mandamiento es no codiciarás? Ahora sí, ya se lo saben. El 10º mandamiento. Excelente, excelente. Más el pecado. ¿Quién? El pecado. Dígalo conmigo, el pecado. No la ley. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el de no codiciarás, ¿qué produjo en mí? ¿Quién produjo eso en mí? El pecado, no la ley, ¿verdad? No la ley. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo, verso 9. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó. Ok, ¿cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál está hablando Pablo ahí? No codiciarás, ¿verdad? No codiciarás. Ok. Dice, resultó para muerte. 11. Porque el pecado, ¿quién? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo el pecado? O sea, el pecado usó la ley y ¿qué hizo? Me engañó. Y por él, ¿qué hice? Me mató. De manera que la ley es la verdad. ¿Cómo es la ley? Santa. ¿Y el mandamiento cómo es? Santo, justo y bueno. ¿Y por qué el mandamiento es santo, justo y bueno? ¿De quién son esas características? Ok, son características de Dios y Dios fue el que instituyó la ley, ¿verdad? Por eso la ley, hermanos, es santa, es justa y es buena. Luego, verso 13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué dice? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo tan distintivo, ¿verdad? A la hora de escribir. Hasta ahí lo vamos a dejar. Habíamos hablado la semana pasada, hermanos, en el verso 7 y 8, de que el problema de nosotros como seres humanos es que vivimos bajo una naturaleza pecaminosa y por eso tenemos problemas con la ley, ¿verdad? Lo mencionábamos y hemos dado varios ejemplos para poder entender esto. ¿Qué pasa si alguien pinta una pared y dice pintura fresca, no tocar? ¿Qué es lo normalmente que la vamos a tocar, ¿verdad? La vamos a tocar. ¿Por qué? Porque el deseo del ser humano es siempre llevarle la contraria, ¿verdad? Nuestros hijos le decimos, papito, mamita, no haga esto. ¿Y qué hacen? ¿Verdad? Y uno lo ve, hermanos, desde que ellos están chiquititos. Nosotros tenemos aquí mi esposo le dice una bodoque, ¿verdad? Él le dice la bodoque, ¿verdad? Por los cachetotes. Pero hermanos, hay que ver a la bodoque, ¿verdad? Hay que ver a la bodoque. Se pone brava. Sí, con 1 año y 2 meses, dice el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué decimos? ¿Qué le decimos? Hay que dejarla, ¿verdad? Hay que dejarla. No, ¿por qué? Hay que corregirla, ¿verdad? Pero a veces cuando mami le dice, Daris, no toque, ¿qué hace Daris? Se enoja, porque eso viene en nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí donde ustedes ven, hermanos, esa cosita tan bonita, ¿verdad? Que uno los ve tan graciosos y tan chistositos, hermanos. Ellos son personas que si usted no los lleva a los caminos del Señor, no les enseña el camino, no les da ejemplo, hermanos, ellos se van a corromper porque tienen una naturaleza corrompida. O sea, ahí vemos un pecadorcito en potencia, pero dependerá de nosotros cómo los formemos, ¿verdad? Entonces Pablo habla sobre que el problema no es la ley. Aquí podríamos decir, si fuera esto una película, ¿quién es el chavalo malo de la película? El pecado es lo malo, ¿verdad? No es la ley, hermanos, es el pecado.
verso 8. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No es que no hubiera pecado, es que el pecado estaba adormecido. No es que no hay pecado, hay pecado, hermano. Pero la ley, hermanos, como el pecado lo usa como un catalítico. No sé, Adrián, que son personas que saben de electrónica, o un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Sí, pero ¿qué es? ¿Cuál es la función de un catalizador? ¿Ah? No, ya me está preguntando cosas muy... Un catalítico, cualquier cosa que sea catalítico. Bueno, un catalizador o un catalítico es algo que lo que hace es impulsar, ¿verdad? O transmite, ¿verdad? Calor o transmite energía, algo así. Me perdonan los electrónicos si estoy, ¿verdad? Pero un catalítico es eso, o sea, el pecado usa la ley como un catalítico, como un instrumento, para que me entiendan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros que hagamos el pecado, ¿verdad? Para que cometamos pecado. Ahora, la semana pasada, ¿se acuerdan que les hablé de Agustín, ¿verdad? Y cómo Agustín decía que robó unas peras, ¿verdad? Y decía, y él teniendo en la casa, ¿verdad? Y él teniendo en la casa. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero quiero ahondar un poquitito más en este verso 8. Sí, en el verso 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda, ¿qué? Toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando uno estudia, hermanos, uno empieza a ahondar un poquitito más profundo, ¿verdad? Estudiar es diferente a leer la Biblia. Cuando usted estudia, usted dice, qué raro. Usted empieza a preguntarse para qué, por qué, para quién. Y entonces uno dice, ¿por qué Pablo habló de la codicia? ¿Por qué creen ustedes que Pablo habló de la codicia? Hermana Grace. Hermana Grace. Es un pecado con el cual todos nos podemos identificar lo que es la codicia, pero no solamente por eso, por algo. Vamos a ver algo un poquitito de por qué Pablo específicamente habla de la codicia, es decir, el 10º mandamiento. Porque podríamos decir, hermanos, que muchos versículos que vemos aquí en Romanos es Pablo expresándose de su propia vivencia, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pero es que Jesús, ¿verdad? No cometió pecado y ¿verdad? Y como que entonces eso es inalcanzable para nosotros. Pero veamos en el caso de Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿quién era? ¿Quién fue? ¿Verdad? Fue un perseguidor de la iglesia. En su momento Saulo fue un perseguidor de la iglesia, pero después el Señor lo llama, él acepta el llamado y ahora él viene a ser, ¿qué? Un apóstol. Y un apóstol específicamente a un sector, a los gentiles. Pero es curioso, hermanos, porque siendo Pablo fariseo, o Saulo siendo fariseo, ¿verdad? Ustedes han leído un poquitito acerca de los fariseos. Los fariseos eran una secta judía muy radical. De hecho, ellos fueron los que propiciaron la muerte de Jesucristo, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que defendían la ley, que eran fervientes religiosos de lo que creían y ellos pensaban que estaban defendiendo a Dios y que estaban honrando a Dios persiguiendo a los cristianos. Y Pablo pertenecía a ese grupo. Ahora, es que la codicia es un excelente ejemplo, hermanos, de un pecado que todos hemos cometido. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento? Ok, qué dicha, todos se lo saben. Amarás al Señor tu Dios. Y el último, no codiciarás. Pero es importante que veamos tanto el primero como el último. ¿Sabe por qué? Yo podría decir que yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero si yo codicio, ¿es cierto? No, ¿por qué? No, ¿por qué? No me digan que es pecado. No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué pasa cuando uno codicia? No.
¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros codiciamos, hermanos? Lo que Dios nos ha dado no es suficiente. No es suficiente. No estamos conformes. No estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Ah? Queremos lo del hermano. Y la codicia, hermanos, incluye envidia. La codicia incluye autocompasión. Ay, ¿por qué yo no tengo esa casa? ¿Por qué yo no tengo ese carro? ¿Por qué yo no tengo ese esposo? ¿Por qué yo no tengo esos hijos? Y también incluye la queja. Ah, el esposo que me diste, los hijos que me diste, la casa que me diste, no sé, la ropa que me diste. La codicia, hermanos, se puede decir, hermanos, que es que estamos buscando sustituir a Dios por cosas. Eso es el problema de la codicia. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en su vida de fariseo? Porque sí o no que los fariseos cumplían la ley. Y si había un fariseo que se proponía cumplir la ley, hermanos, ¿quién era? Saulo, digámosle Saulo, para entender quién era Saulo antes y Pablo después. Pablo, hermanos, y la escritura lo menciona, ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo Pablo, hermanos, él se proponía, él ponía alma, vida, cuerpo, corazón en lo que él creía y era el cumplimiento de la ley? Pero qué raro. ¿Cómo Pablo llega a descubrir, hermanos, la codicia en su vida? Vamos a ver. Hay un escritor, un pastor y teólogo escocés que se llama Sinclair Ferguson, que él nos da una suposición. Esto no quiero que lo tomen como doctrina ni como que así fue, tal y como fue, sino que es una suposición de este hermano Sinclair Ferguson, un escocés, un teólogo y pastor, que nos da una luz de por qué Pablo habló específicamente de la codicia y cómo Pablo descubre en la codicia, hermanos, su falla en la ley. Porque a mí lo que me gusta estudiar la palabra es eso, hermanos, indagar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también a mí me gusta a veces, hermanos, examinarme y ver por qué me comporto así. Porque yo no sé si usted en algún momento ha pensado, ¿por qué soy tan gritona? ¿Por qué me enojo por todo? ¿Ah? Ve, hermanos, yo con mi familia he aprendido, y yo se lo digo a mi esposo, yo no sé, a las mujeres nos pasa muy recurrentemente. Tenemos algo que se llama hormonas y a veces no nos ayudan. Y a veces nos levantamos y estamos como de chicha. Y usted dice, pero qué raro, no, nadie me ha hecho nada, mi esposo no me ha hecho nada, los hijos no me han hecho nada, todo está bien, ¿verdad? Y a eso uno se siente como un poco molesto. Y a veces yo vengo y me sincero con mi esposo y le digo, amor, no me siento bien, me siento un poco indispuesta. No es usted, sépalo, ¿verdad? No es usted, soy yo. Pero déjeme ver cómo me regulo, ¿verdad? ¿Cómo hago para que todo esto se calme, ¿verdad? Y a veces yo noto a mi esposo y le digo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Y me dice, usted sí me conoce bien. Y le digo, sí, yo lo conozco, ya son 23 años. Y a veces, hermanos, nos pasa eso. Y a mí me gusta estudiarme mucho, ¿verdad? Y muchas veces vengo a la palabra y me doy cuenta de por qué yo me siento así, ¿verdad? Y qué tengo que hacer. Y ahí es donde yo digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. Yo ahora tuve una noche, hermanos, sumamente cansada, no pude dormir bien. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Si hoy me toca predicar, si algo que tengo que estar es como chispa, despabilada, ¿verdad? Para no, porque uno, hermanos, cuando no descansa, hasta hablar se tartamudea uno, ¿verdad? Yo le decía, Señor, y hermanos, me levanté y yo le dije a mi esposo, me siento cansada. Sentí como que toda la noche luché, yo no sé si lo agarré a patadas a él, no, yo es que no dormí. Hermanos, pero yo le decía, Señor, pongo esto en tus manos, tú sabes que yo amo predicar, amo enseñar, toma el control de mi vida.
toma el control porque yo le decía, yo me siento muy cansada, pero yo digo, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo y úsame como instrumento para compartir la palabra con los hermanos. Y a veces tiene que venir uno al Señor como el salmista y decirle, Señor, me siento así, 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 y necesito que tú seas que me fortalezcas. Mis fuerzas no me dan. Hermano, si usted me dice, ¿dónde quisiera estar usted ahora, hermano? Yo quisiera estar durmiendo. Sí, sí. Y yo a veces tengo que estar como abriendo los ojos porque si no, me duermo. Pero venir al Señor y decirle, Señor, dice, Jesús lo declaró, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Un descanso, un reposo en Él. Pero hermanos, hablando acerca de lo que estamos mencionando y de este hermano, vamos a indagar un poquitito en la vida de Pablo y descubrir cómo fue que la codicia, específicamente este pecado, este quebranto en la ley, fue el que despertó en Pablo algo. ¿De dónde era Saulo? ¿Se acuerdan de dónde era Saulo? Vamos a hablar un poquitito. Y de Tarso. ¿Tarso a dónde pertenecía? ¿A? Tarso. Ok, si están anotando, anótelo. Importante. Tarso pertenecía a una provincia romana que era Cilicia. Cilicia, vamos a ver un poquito de geografía. Ok. Saulo era de Tarso, de Cilicia. ¿Ok? Que dice Hechos 9:11. Vamos conmigo un rapidito para ver esto. Hechos 9:11. Dice así, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado ¿cómo? Saulo. ¿De dónde? De Tarso, porque aquí él ora. Entonces Saulo era de Tarso, de la provincia romana de Cilicia. Por eso si usted se ha preguntado por qué Pablo era considerado un ciudadano romano, era por eso, ¿verdad? Porque él era de la provincia romana de Cilicia. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Vamos a Gálatas 1:14. Ya vimos dónde nació Pablo. Pero ¿quién era Pablo? Gálatas 1:14. Si alguien lo tiene, me lo lee bien fuerte, por favor. Vea lo que dice Pablo. ¿Quién era él? Gálatas 1:14. Acaba de leerlo Marilyn. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Vean lo que dice ahí. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de mis padres. ¿Dónde nació Pablo? En Tarso de Cilicia. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. Un fariseo. Ahora, no cualquier fariseo. No cualquier fariseo. Era el más aventajado de sus compañeros. Él lo dice ahí, ¿no? Era sumamente celoso, hermano, con respecto a la ley. Era extremadamente celoso. Filipenses 3:6. ¿Qué dice Filipenses 3:6? Ya vimos que era de Tarso, fariseo, sumamente religioso. Dice, ojo, ¿lo tenemos? Sí, amén. En cuanto a lo que era, este hombre era tan estricto, tan celoso, tan, no sé qué otro sinónimo decir, que hermano se convirtió en perseguidor ¿de quién? De la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? En cuanto a la ley, ¿cómo era? Pero ¿qué dice Romanos capítulo 7, verso 8? ¿Cómo es eso, Marilyn? ¿Cómo es eso que en cuanto a la ley era Pablo irreprensible? ¿Usted sabe qué significa la palabra irreprensible? ¿Ah? Que nadie, como dicen popularmente, nadie no tiene cola que le majen. No tiene, dice,
en cuanto a la ley, a la justicia que la ley exige, intachable. Pero dice en Romanos capítulo 7, verso 8, que era ¿cómo? ¿Es que acaso está Pablo ahí contradiciéndose? ¿Qué creen ustedes? No, ¿qué creen ustedes que fue? Bueno, le voy a decir, ¿sabe qué el problema del fariseo, hermanos? Era que el fariseo se cuidaba externamente. Externamente. Era intachable. Nadie podría decir que Pablo era adúltero, que no honraba a padre y madre. ¿Ah? Pero hermanos, muchas veces nosotros estamos así. ¿Sabe que hay cristianos que viven, hermanos, como en la ley? Buscando cómo cuidarse externamente. No me vean, pero ¿qué de mi vida interna? ¿Qué hay en mi corazón? Como Jesús lo declaró. Porque el fariseo se preocupaba de que no adulter, no, yo no he adulterado, pero dice Jesús, no es solamente que yo externamente diga que he cumplido la ley, sino internamente, porque el hecho de ya ver una mujer y codiciarla no es solo verla. Yo puedo ver un hombre, ¿no? Yo puedo ver al Señor, puedo ver a Daniel. Pero si en mi corazón, hermanos, si en mi mente yo ya lo codicié, ¿qué dice la palabra? Yo ya pequé. Por eso, hermanos, los fariseos contendían tanto con Jesús, porque Jesús les decía, ustedes se preocupan externamente de la ley. ¿Qué les dijo en una de esas formas, esas cátedras en las que Jesús les sacudía el piso a los fariseos? ¿Cómo les dijo? Sepulcros blanqueados, ustedes por fuera se ven ¿cómo? Ustedes externamente se ven conforme a la ley irreprensibles, pero ustedes por dentro ¿saben cómo están? Podridos, hediondos, llenos de cochinada, ¿Cómo, hermanos, estamos viviendo nosotros? Y todo aquel que quiera vivir por la ley, hermanos, va a morir por la ley. Vamos a ver un poco más adelante. Pero volviendo a esto de Pablo. Dice Pablo que él era, en cuanto a la ley que la ley exige, perdón, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Intachable. Digo conmigo intachable. Pablo codiciaba ser el mejor. Pablo anhelaba, yo tengo que ser el mejor. ¿Usted le ha pasado eso? Alguna hermana cocina, yo tengo que cocinar más mejor que la, perdón, esa palabra lo dije muy raro. Tengo que cocinar mejor que la hermana. Bueno, una hermana canta más bonito, yo tengo que cantar. ¿Sabe que, hermanos, podemos codiciar, podemos pecar deseando hacer cosas buenas? Van a ver lo que yo soy. Pablo decía, yo soy irreprensible en cuanto a la ley. Pero ¿sabe qué? En su búsqueda, en su afán de cumplir y ser, hermanos, extremadamente irreprochable en la ley, pecó. Él pecó. Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 6, verso 8. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Me siguen el hilo? Si no me lo siguen, me lo dicen. Y lo vuelven a ver en otro lado. Pues Keila lo transmite. Hechos capítulo 6, verso 8-9. Ya vimos que Pablo era de Tarso, de la provincia de Cilicia, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible, era un fariseo aventajado. Hechos capítulo 6, verso 8-9. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, verso 8-9. ¿Okay? ¿Qué dice ahí? ¿De qué está hablando esa porción bíblica? Leo para ustedes. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Quién fue Esteban? Ah, el primer mártir, ¿verdad? Que se menciona en la Biblia del cristianismo. Ojo, ¿cómo es? Vea lo que dice esta porción, por favor, señálela, escríbela, subráyela y llévesela para su casa. ¿Quién era Esteban? No solamente el primer mártir. ¿Qué dice? No. Leamos ahí lo que estamos leyendo, porfa.
lleno de ¿qué? De gracia y de poder. ¿Qué hacía Esteban? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Se levantaron ¿quiénes? Unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y ¿de dónde? ¿Quién era de Cilicia? El Señor nos ilumine, hermano. Y de Asia. ¿Qué hacían estos hombres, los libertos, los de Cirene, los de Cilicia, hermanos, de Alejandría, de Asia? ¿Qué hacían? Disputaban con Esteban. ¿Esteban quién era? Un hombre lleno de ¿qué? De gracia y de poder. ¿Y qué hacían estos hombres, estos fariseos, estos grupos religiosos? Se levantaron a discutir ¿contra quién? Contra Esteban. ¿Van viendo la codicia? ¿Van viendo dónde se desarrolla el pecado? Bueno, se levantaron, hermanos, disputando con Esteban. ¿Sabe quién estaba en ese grupo? ¿Y quién era irreprensible en la ley? ¿Y cómo era Esteban? ¿Ah? Lleno de gracia y de poder. Y ahí empieza a surgir en Pablo algo. Ahí empieza a surgir en Pablo algo. Irreprensible en la ley. Hechos 7:58. Vámonos un capitulito más adelante. ¿Qué dice? Ojo. No quiero, hermanos, que lo tomen como doctrina, es una teoría o una conclusión a la que llega este hermano, pero me parece bastante importante. ¿Verdad? Hechos 7:58. Aquí estaban disputando con Esteban y ya viene lo que es el martirio y la muerte de Esteban. Dice, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron con Esteban? Le apedrearon. ¿Y los testigos qué pusieron? Sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y ahí Pablo o Saulo conoció la codicia y pecó. Mientras ellos argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba, hermanos. Podemos, hermanos, pecar creyendo hacer lo bueno. Yo voy a enseñar mejor que aquel. Yo voy a ser usado más que aquel. Codicia, pecado, hermanos. ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? Sí. Sí, no sé si se la puede responder. Ajá, correcto. Ajá, correcto, así es. Sí, antes lo mencionábamos, ¿verdad? La codicia, envidia, perdón, encierra envidia, queja, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dije? Celos, ¿verdad? Es como un paquete, ¿verdad? Usted cuando siente, hermanos, codicia, ahí se le despierta como yo les decía a ustedes, yo les contaba a ustedes una experiencia que yo tuve y alguien me contaba algo de una persona, hermanos, y yo le puedo decir que yo sentí codicia y sentí celos y me amargué. Ve, hermanos, no hay cosa más fea que la codicia. O sea, en todos los pecados no podemos decir, ¿verdad?, que un pecado es más o menos, pero hermanos, qué terrible es la codicia. Qué terrible, hermanos. Y la codicia llevó a Pablo a consentir en la muerte de un hombre que estaba lleno de gracia y de poder de Dios, algo que él sabía que él no podía llegar a tener. Aunque, hermanos, lo peleara, lo buscara,
¿Qué pasó? La reputación que tanto había codiciado Saulo, hermanos, y que se había esforzado en alcanzar, ahora, hermanos, frente a Esteban, se cayó. Él quería ser el mejor, fariseo aventajado de sus compañeros, pero llegó alguien lleno del poder del Espíritu Santo y de gracia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Algo dijo la pastora, qué lindo Dios. Porque ¿sabe qué, hermanos? Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9 de Romanos. No me voy a brincar. Pero hermanos, Dios no tiene, a veces nosotros creemos que tomamos a Dios por sorpresa. Creemos que lo que nos sucede, hermanos, como que Dios dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Sabe que Dios no actúa así? Él es omnisciente, hermano. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. ¿Sabe qué estaba haciendo? Que Dios no estaba ahí, ay, ando aquí por el cielo dándome una vueltita, y cuando vio que mataron a Esteban, dijo, ahora qué torta, ¿qué hago? No, en todo esto, hermanos, Dios estaba interviniendo. ¿Por qué? Dios estaba preparando a Saulo para su encuentro con Jesús. Si a Saulo no se le hubiera caído toda su religiosidad, hermanos, no hubiera estado abierto a decir, Señor, ¿verdad? Cuando tiene el encuentro en Damasco, ¿verdad? Como le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cómo Saulo supo quién era el que lo llamaba. ¿Qué le responde él? Señor, Señor. ¿Ve cómo Dios nos prepara, hermano? Dios nos prepara. Dios estaba preparando a Saulo. Si esto no hubiera pasado, hermanos, con Esteban, pues Dios usa otro método, pero usó ese, hermanos. Y preparó a Saulo, hermanos, para su encuentro con Jesús de camino a Damasco. Porque después, en el capítulo 9 de Hechos, vemos cómo este hombre se convierte. Dios tenía que hacerle ver a Saulo la profundidad de su pecado, hermano. Y le voy a decir, no hay nada, hermanos, vea, pero ni el peor ateo de este mundo se compara con un religioso. No, vea, no hay ateo más ateo que sea tan difícil de evangelizar como un religioso. Porque el religioso, hermanos, cree firmemente que es irreprochable. Estoy bien. No me diga eso, yo ya lo sé. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Pablo no hacía todo eso. Y sin embargo, ¿qué dice? Era codicioso. Había fallado, hermano. Dios tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Porque Pablo, hermanos, quería ser admirado por su piedad. Pero había uno más. Estaba Esteban. Y Pablo, hermanos, sin la ley, hermanos, y continuamos por favor ahí en Romanos, que quería traer esto allá porque me pareció bastante importante e interesante, para que podamos entender por qué hablaba Pablo específicamente de la codicia. Capítulo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿qué dice? Sin la ley el pecado está muerto. Esto muestra, hermanos, lo grande que es la maldad del pecado. El pecado puede tomar algo bueno y santo como la ley. La ley es buena, es santa, ¿no? Pero el pecado la toma, hermanos, y la tuerce para promover maldad. Eso es lo que hace el pecado. Hermanos, nuestra lucha no es con la ley. Nuestra lucha es con el pecado. No peleemos con la ley. No peleemos con Dios siquiera. Nuestro gran enemigo a vencer, hermanos, es el pecado.
Y nosotros, le voy a decir algo, eso sí, tengo que aclarárselo. Nosotros solos no podemos. Porque si nosotros buscamos vencer el pecado por nuestros propios medios, ¿sabe qué pasa? Caemos en la ley. Pero la ley no es mala. ¿Okay? El pecado deforma el amor. ¿Sabe qué hace el pecado? El pecado deforma el amor en lujuria. Eso es lo que hace el pecado. El amor en lujuria. Ayer hablaba yo con las hermanas y se ha mencionado mucho, ayer también la pastora me lo mencionó, esto de las Olimpiadas y la inauguración y ciertas cosas que se hicieron ahí, hermanos, que son reprochables. Pero la gente viene y dice, no importa, yo soy mujer y me gusta una mujer, amor es amor, ¿no? Y la gente lo aplaude. Amor es amor. Amor no es amor, hermano. El amor tomado por el pecado, ¿sabe cómo se llama? Lujuria. 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 El pecado, hermanos, tomando el deseo honesto de mantener a una familia, puede convertirse en avaricia. El pecado, hermanos, es un promotor del pecado y usa la ley para esto. Pero la ley, vuelvo y repito, no es mala. Verso 9, para terminar esta parte y seguimos la otra semana. Y yo sin la ley, ¿qué dice Pablo? Vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado que hizo, revivió y yo morí. Saulo estaba tan seguro, hermanos, bastante seguro, en medio de todos sus pecados y maldad, solamente por creer que él confiaba, hermanos, en que él era irreprochable en la ley. Ese era el pensamiento que Pablo tenía y ese es el pensamiento que mucha gente cree tener y poseer, y por eso dicen, yo no he matado. Usted viene y le dice a alguien, usted evangeliza a alguien y usted le dice, vea, usted ha pecado. Porque eso es otra cosa, hermanos. En cuanto al evangelismo, muchas veces le decimos a la gente, venga Cristo y sus problemas. Vea, yo lo he oído. ¿Qué es lo que se oye? Venga Cristo y sus problemas se van a acabar. Venga Cristo y su matrimonio se va a restaurar. ¿Qué pasa con los que están oyendo todo eso? Dios lo puede hacer. Y si quiere, ¿no? Hermanos, cuando nosotros evangelizamos y cuando predicamos tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Decir que dijo Dios algo y no lo dijo, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo me paro aquí y yo digo que mi hermana Patricia dijo algo que ella no dijo? ¿Cómo se siente Patricia? ¿Ah? No, yo creo que no se siente mal. Está deseando que yo me baje de aquí para agarrarme a... ¿Cómo usted va a decir eso? Yo no en ningún... Así, vea, ya se arrolló las mangas de hermana Patricia. Pues sabe que nosotros somos atrevidos con Dios y decimos que Dios dijo cosas que Dios no dijo, hermano. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que decirle al pecador, vean hermanos, cuando alguien viene y nos dice, tengo que decirle algo, ajá, tengo una buena y una mala, siempre tiene que haber una buena y una mala. Porque si usted dice solo una noticia, usted dice, hey, era buena, pero no hubo como la expectación, ¿verdad? En el evangelio hay una mala y una buena, hermano. Hay que decir las dos. Porque si usted no le dice a la gente la noticia mala, hermanos, desestiman la buena, no la toman importancia. ¿Cuál es la mala? Todos pecamos. Dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién pecó? Levante la mano. Yo no he pecado, hermanos. Yo no he matado a nadie. Eso es lo que le dicen a uno la gente, hermano. Aún los mismos cristianos dicen, pero yo no soy tan malo como. Usted pecó y yo pequé. Y lo vimos en el capítulo 1, verso 18 en adelante y el capítulo 2.
No hay nadie. Y en el capítulo 3 dice, no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que busque a Dios. Nadie que busque a Dios. Pablo, hermanos, se sentía vivo en el sentido de que un golpe mortal aún no lo había matado. Él creía que él estaba vivo, hermano. Hay gente allá afuera que cree que está viva, pero ¿sabe que está? Muerta. Pensó que cumplía la ley en forma externa, estaba vivo espiritualmente. Pero hermanos, ¿sabe qué pasó? Vino el 10º mandamiento y despertó, hermanos, la conciencia de Pablo. Y Pablo se dijo, pero venido el mandamiento, el pecado que dice, revivió y ¿qué? Él creía que estaba espiritualmente vivo, hermanos, porque le decía, yo soy irreprochable en cuanto a la ley. Pero cuando, hermanos, él es encarado con su pecado de codicia, hermanos, se da cuenta, hermanos, se despierta algo en Pablo y ¿qué dice? Y yo morí. Cuando llegamos a conocer la ley, hermanos, la ley nos muestra nuestra culpa. Y, hermanos, ¿sabe qué hace la ley? No es porque la ley, el propósito de la ley es ese, sino porque el pecado lo usa, excita la rebelión. Dígale a alguien que no haga algo. ¿Y qué hace? Un hijo nos pide permiso para salir y le decimos que no. ¿Y qué dice? Usted nunca me da permiso para salir. ¿Es cierto que nunca le damos permiso? Dígale a alguien que no, hermano. Podemos decir que la ley es lo que mencionaba antes, un potenciador del pecado. Ahora, Martin Lloyd Jones, un predicador inglés, hermanos, contaba la siguiente anécdota y quiero terminar. Porque a veces podemos pensar, pero yo no soy culpable. El culpable es el pecado. Es que pobrecito, él peca porque eso es su naturaleza. ¿Verdad? Hay gente que se puede justificar de esa manera. El hombre tiene muchas formas de justificarse, hermano. Hay muchas formas de justificarse. Y podremos decir, pobrecito, pero es que de ahí, él se comporta así porque de ahí es su naturaleza pecaminosa. Decía Martin Lloyd Jones, imagínese que usted le prestó dinero a alguien, a un amigo suyo, una cantidad de dinero. Y ese amigo un día, el día que tiene que pagarle, se presenta delante de usted y le dice, ve amigo, tengo un problema. No sé qué le ha pasado eso, ¿verdad? No puedo pagarle. Entonces usted se pone a pensar, bueno, si no me puede pagar, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces ya usted está dispuesto a decirle a esa persona, no, tranquilo, usted está pensándolo, no lo ha dicho. Tranquilo, no me pague. Si no puede pagarme, no me pague. Yo le voy a dar, le regalo ese dinero. Pero en lo que usted está pensando eso, viene y le dice la persona, vea, le voy a decir qué es lo que pasó. Yo tenía el dinero para pagarle a usted. Pero vieras que ayer me fui para el casino y gasté el dinero. Es más, invité a unos compas a unas mesas. Por eso no le pude pagar. ¿Cómo se siente usted? Ya otra vez se volvió a la hermana. Usted dice, mejor no me hubiera dicho nada. ¿Sabe que, hermanos, nosotros somos así? No es, hermanos, una impotencia inocente. No es que no podemos porque somos inocentes. No somos culpables. No queremos vivir la vida que Dios nos quiere dar, hermano. No queremos. No es que no podemos nada más simplemente porque somos impotentes. No. No es así, hermanos.
No obedecemos la ley porque amamos el pecado. Eso es lo que pasa, hermanos. Amamos el pecado. La gente le gusta el pecado, se deleita en el pecado. Siéntese a hablar con alguien, hermanos, y usted verá como muchas veces hay hombres que dicen, sí, yo he tenido tantas y tantas. Yo he hecho, vean, hermanos, a veces hasta pareciera como que los cristianos nos deleitamos en el pecado cuando hablamos de Cristo. En vez de contar lo que Cristo ha hecho, hermanos, yo fui aquí, yo fui allá. No es que en algún momento no tengamos que contar algo de lo que Dios ha transformado en nuestras vidas. Pero hay gente que pareciera que se jacta de lo que hizo. Porque sabe que, hermanos, nos deleitamos en el pecado. La gente le gusta. Véanlo en ese día en las Olimpiadas, sin inhibición. Hombres vestidos de mujeres, sin inhibición. El hombre ama el pecado y le gusta, hermanos, vivir en la cochinada del pecado. Le gusta, decidió hacerlo así. Lo decidió así. Esta ilustración, hermanos, que yo les comentaba de este hombre que le debía plata a un amigo, que nos habla con respecto al pecado y la incapacidad de cumplir la ley, no nos exonera, sino que agrava nuestra culpabilidad. Este hombre tenía el dinero para pagar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? No quiso pagar, hermano. No es que, ay, pobrecito. No quiso pagar. Hubo culpabilidad en este hombre. Y así somos nosotros, hermano. No queremos. El mundo no quiere, hermano. El mundo no quiere. La otra semana continuamos con el verso 10 en adelante. Pastor, gracias, hermanos, por el tiempo prestado. Yo le invito a que la otra semana usted, por favor, venga y siga conmigo esta enseñanza que yo sé que va a ser de bendición. Pastor Carlos Pérez.